Escribió libros que me daban a mí en el colegio y eran mis favoritos. Tiene series adaptadas, es un escritor del carajo, fue discípulo de la ISECA y se llama Leo Yola. Bienvenido a Alguien Cae. Hola, ¿qué tal? No hace falta. Son muy amables, no hace falta. Bueno, gracias. No, por favor. Me di cuenta de algo hoy. Estamos armando las publicaciones en redes sociales para promocionar este programa que venías vos y demás. Sí. Vos no tenés redes sociales de No. ningún tipo. No. ¿Cómo se vive o cómo se llega a eso en 2025 cuando parece imprescindible? Y es un tema, es todo un tema. Incluso ahora por contrato, cuando saque otra novela, tengo que meter una red social. Instagram. Terrible. Y vos también tenés que pensar que incluso ya no, y que es terrible también para mí, eso ya no está el departamento de prensa, como Claro. yo lo conocí en el 2008, por ejemplo. Se habla de la interacción uno a uno. Antes, cuando yo era borrego, estaba ese asunto de 6 grados de separación, ahora Claro. nada. Entonces es un asunto. Leo un montón, estoy por suerte trabajando mucho y sé que ahí hay una energía a poner que no sé si estoy dispuesto. No tengo ganas de eso. A la vez, eso mismo está tuneando una nueva escritura y que me parece bárbaro y acorde a la generación de ustedes y que nosotros lo vayamos incorporando como lectores. Lo que le llaman novela rota, todo lo que venía de la red social que era antes Twitter, no sé cómo es ahora, todo, pero que eran 140 caracteres, entonces todo eso va llevando un ritmo, una cosa que no digo que se comparen, pero calculo que es lo mismo cuando apareció el Word. Yo hoy puedo anotar muchas cosas, todo, pero después es en el Word donde escribo, donde empiezo a editar y todo. Pero no, y después también lo que a mí me sirve, y veo que no es parte del juego hoy, a mí me gusta que quede la historia y bueno, yo tuve la suerte de escribirla, pero no me parece que tenga que ir por delante la figura del escritor por el libro. Y hoy es un poco eso. Entonces, no, es un juego que no sé cómo hacerlo. Claro, como que hay que hacer un autobombo más de la figura de quien escribe que de la propia obra. Mirá, ni siquiera la palabra autobombo, sino que veo que el laburo va evolucionando a eso. O sea, una cosa es escribir y otra cosa es trabajar de escritor. Claro. Y yo mientras trabajo de escritor no escribo. O sea, tengo que preparar charlas. Nosotros estamos en el momento, creo que ustedes ni habían nacido, el momento Naster de la escritura, lo que pasó en ese momento con la música, que se dieron cuenta que no iban a poder con la piratería. Post pandemia, es tremendo lo que bajaron los derechos de autor, las ventas, pero sobre todo lo que empezaron a circular los libros así, y que no hay control de eso. Nosotros, para parar la olla, tenemos que salir a trabajar de escritores. Y dentro de eso, también con todo lo que ha ido pasando en nuestro país y los gobiernos que hay, como el actual, que no invierten en cultura, se cierran ferias del libro, se cierran lugares donde podías no solamente tener ese encuentro directo con los lectores, sino también, bueno, lo que generaba un laburo. Entonces, yo no veo mal el que sabe utilizar la red social y todo, pero yo prefiero seguir indagando en la escritura y seguir leyendo nuevas voces. Con esto que decís de la nueva literatura que surge y en general, hay una frase tuya que me gusta mucho, que es que la palabra escrita hace que algo exista en la memoria. Hoy que es todo sobre estimulación y que todo pasa rápido, que es efímero, ¿qué pasa con la palabra escrita? Porque desaparece, se hace más chica. Vos hablabas esto de la literatura rota y de un formato que es casi poesía, pero no lo llega a ser. Sí. No sabría qué responderte. Es muy amplio también y amplio en el sentido de todas las cosas que podemos llegar a decir sobre eso. Y
me parece que sobre la marcha uno lo va a ir descubriendo. Yo trato de no pensar mucho, ¿viste? Si te pones a pensar, decís, ya entré perdiendo 3-0 este partido. Claro. Y a mí la escritura me ha dado mucho. Leer y escribir me ha dado una linda vida, todo, pero también veo que se va acotando eso. Yo estaba acostumbrado a vivir con muy poco y por suerte podía laburar de lo mío, pero esas cosas se van cada vez agotando más. Entonces, bueno, es pensar cómo seguimos. Sí, yo puedo seguir ajustando cosas, todo, sé cuáles son mis vicios básicos, Claro. pero después también vivo con mi hijo y bueno, mi hijo tiene sus necesidades y antes me arreglaba solo, me podía saltear un morfi, una cosa, todo, pero con esto tampoco es, viste, que pongan una música con violín y que llueva afuera y Claro. triste. No, la verdad que re feliz con eso, viste. Pero bueno, es un tema. Esto mismo que ustedes decían, hasta el banco te obliga a tener un celular. Claro. Entonces yo el WhatsApp lo puse hace 8 años porque en la serie de Nasta Super, para laburar había grupos diferentes de WhatsApp. El grupo que estábamos de guionista, el grupo que estábamos los creadores con la gente de Space, el grupo con departamento de arte y todo eso, y ahí lo puse, pero si no, podía seguir tranquilo. Calculo que hubiera sucumbido por lo menos al WhatsApp en la pandemia, pero Claro. en la pandemia en ningún momento es que me tenté de abrir una red social o algo por el estilo. Leí más todavía, eso fue. Y, che, con toda esta situación que mencionabas de cada vez hay menos oportunidades laborales, cada vez hay menos espacios donde, bueno, se cierran ferias de libros, este gobierno y la situación económica en general que nos pone a todos en una situación compleja, Sí. ¿cómo te llevas con la gente que te trae una copia de tu libro para que te firme, por ejemplo, que no es pero yo lo original? firmo. Y sobre todo cuando me invitan a una escuela y están con la fotocopia o lo que sea, se lo firmo. Quieren ese cariño y de todo lo que había para leer, leyeron algo tuyo, ¿viste? No, mirá si me voy a poner la gorra. Claro. No, me estoy muriendo. La verdad, la diferencia que es los derechos de autor, y yo tengo suerte de vender, Claro. pero tampoco va a mover mucho el amperímetro. Y con las series, en general, bueno, justamente mencionabas la serie de Nafta Super, es un proceso de nosotros la última vez que hablamos, vos me mencionabas de que te hubiese gustado quizás más acción o más Marvel en las peleas. Sí, sí. ¿Qué te queda de la producción hoy? ¿Qué decís? Esto realmente fue, no sé, como decías, ok, incorporé el WhatsApp. ¿Qué incorporaste a la hora de escribir a partir de adaptar algo a la pantalla? Y aprendí un poco bastante de cómo cuentan los diferentes departamentos. Por ejemplo, me gustó mucho la cabeza de las chicas de vestuario. Mm. Entonces le puse como un poco más a pensar, no solamente a la descripción del vestuario de un personaje, sino por qué usa esa ropa, ¿viste? ¿Por qué anda en casaca? ¿Qué le da eso? Eso es lo que me gustó. Después creo que me llevó mucho la dirección de arte a más seguir indagando en lo lírico, a que la prosa cada vez se verticalice más. Y bueno, sí, igual yo por ahí ya pensaba siempre a la hora de narrar en visual, pero incorporé términos y también un trabajo. Así Claro. que, sí. Manu, acá es nuestra Sí, persona. te quería preguntar justo que trajiste el tema de las adaptaciones a las series, al cine. Ujú. Quería preguntarte cómo fue ese momento en el que vos te comunican, bueno, alguien quiere adaptar la novela al cine, en el caso de Kryptonita. Sí. ¿Cómo fue, digamos, esa noticia y cómo te llevaste después con el proceso? ¿Qué fue lo que te llevaste por ahí? O si te cambió de alguna forma la forma de conseguir el medio. Sí, mirá, es un largo recorrido. La primera vez que me vinieron a hablar por un libro mío que me lo señaban,
viste, enseguida pensé, me compro el mono ambiente, viste, toda la historia. Y no, y después te das cuenta que hay varias etapas, que ya es importante que paguen la primera seña, pero que mientras tienen que empezar a juntar otro dinero, otras cosas, y eso es un año, ¿viste? Y me pasaba de que se iban cayendo muchos. La primera que me enseñaron para hacer una película es una novela mía que se llama Gólgota, que se publicó solo en España. Y encima esa fue también la primera que le salió una traducción, todo. Entonces decía, bueno, esto va a explotar todo. Y después se cayó. Después la volvió a señalar otra productora, también española, pero para que la hicieran directores de acá. Y pensaban toda una adaptación, sacarla del conurbano, ir a Chubut, a Comodoro Rivadavia. Sí, ahora me estoy confundiendo, pero bueno, sí. Era por ahí y, viste, al principio te choca, pero después vas aprendiendo que decís, lo hacen por una cuestión de producción, ven cómo van y que la historia se tiene que amoldar a lo realizable. Claro. Lo que vos aprendés del cine y la televisión es que tienen un concepto que es lo realizable. Entonces vos estás re contento, pensás, viste, helicóptero, 16 ninja, y es un bici volador, y listo, ¿viste? Y ya está, va por ahí. Entonces, un poquito ahí ya me iba curtiendo. Y cuando fue lo de Kriptonita, bueno, y después Chamamé también la empezaron a señar y todo, y se caía. Pero mientras vos cobrás esa plata, y bueno, está bárbaro. Pero ya me había empezado a picar el cosito de, che, ojalá que una vez salga una. Claro. ¿Y cómo te llevas? Sí. ¿Cómo te llevas con el proceso ese? De lo ideal y lo realizable. Me fui curtiendo. Me fui curtiendo y además al haber estado cuando fue lo de Kriptonita, que cuando llegó Nicanor con la propuesta, pagó la primer cuota, bárbaro, de la editorial me dijeron, ¿sabés que el pibe opcionó ya la segunda? Epa, ya me llamó, ya empezamos a hablar, ya me tuvo siempre ahí, fue muy lindo todo ese proceso y lo que me di cuenta era que, bárbaro, yo pude haber escrito la historia, pero no sé hacer cine. Okay. He visto un montón de películas, ¿viste? Leí sobre eso, pero incluso después de haber visto cómo la hicieron, ahora sí lo único que me pasa al lado de todo lo que es el proceso de edición de un libro, con el libro todavía de la primera página al final, no le perdí la magia. Cuando lo cierro sí puedo pensar en términos de edición u otras cosas. Okay. Después de todo lo que laburamos, sobre todo para Nasta Super, para la serie, me pasa que veo series y digo, acá es donde se quedaron sin plata, donde fueron a tal lado. Esa sí es que me pasó con las series. Por suerte con el cine no. Con el cine, viste, ya entro, se apaga la luz y magia, viste, claro. Sea lo que sea, pero con las series te pasa eso y además te pones a pensar series que viste antes y dices, uy, sí, tal cual. Claro, acá viste, acá cuando, y sobre todo en nuestro país que va, todo con la inflación va mutando, claro. Hiciste un desglose y antes de filmar ya cambió el dólar y sonaste. Entonces la mayoría de las series que vos ves que terminan en la ruta, y vos decís, ¿por qué termina en la ruta? Claro, porque estás filmando sin permiso, estás haciendo un montón de cosas, ¿viste? Todo. Ahora, al final te ocupas. Claro, tal cual. Unos cuantos, vos decís, pero vos fijate lo que fueron todos los 6 episodios de Ocupa. Las locaciones que tenían en el conurbano, estábamos todos como locos, re contentos que retrataran. Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. En el último episodio no hay plata. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos a la ruta. Claro. Y cinematográficamente queda hermoso todo, pero vos decís, ¿qué onda? Sí, la puta madre, claro. Sí, claro. Y ahora yo estuve guionando un par de series y obviamente con todo lo que está pasando y todas esas cosas es capítulo 6 a la ruta. ¿Y cómo te llevas con ese proceso de el guión y la escritura? Más de ficción en una novela, por ejemplo. El tema con el guión es que tenés que aprender a trabajar
en equipo, Ok. no solamente a laburar a 4, 6, 8 manos, sino que a la vez vos estás escribiendo, estás re contento todo y muchachos, tenemos que rehacer. Sos como el himno de Capusotto, ¿viste? No le gusta, tengo otra, tenés que volver. Pero no le gustó, te aprobó la productora acá, pero no te aprobó el canal de streaming. Te aprobó la productora, te aprobó el canal de streaming, vino la estrella y no le gustó. ¿Viste? Y bueno, seguir escribiendo. Lo que aprendí es que es un trabajo y que lo que más me gusta de la mesa de escritores es entender el proceso creativo del resto. Eso es maravilloso. Al lado de esto que les comentaba del departamento de arte o de vestuario, que de estar todos los días algo podés ver y ir asimilando, en la escritura obviamente eso es lo mío, entonces entenderle ya la cabeza al otro y ver para qué está bueno en eso, ¿viste? Es como, bueno, bárbaro. Vos vas al medio campo, vos vas a la delantera, yo me quedo en la defensa. ¿Qué va a ser, y sobre todo eso, qué va a ser lo mejor para esta historia? Primero es eso, para este proyecto, pero después cuando ya ves la historia, cuando ya la empezás a sentir viva, es bellísimo, y sobre todo sentirle la vibra al resto del equipo, ¿viste? ¿Son proyectos originales tuyos que estás laburando o estás guionando en general para otro? No, por suerte me han convocado, pero no, en este momento no hay ninguno mío. Siempre estuvo dando vuelta Ultratumba, pero Ultratumba es una novela muy cara porque es el tema de cantidad de extras para que quede realmente bien y refuerzo de maquillaje para el tema zombies. Sí, eso. Entonces, el momento que más cerca estuvimos, había una idea que a mí me encantaba, que era hacerla en blanco y negro, porque el tema de ahí, el maquillaje, el color, la continuidad y todas esas cosas, lo podía zafar más. Más porque cuando estás horas esperando para filmar y todo, se empieza a correr el maquillaje y todo ese tema, y además porque iba a remitir a la película original de Romero. Claro. Pero no llegó, y en eso lo banco al Dire, que prefirió no hacerlo si no tenía una mínima cantidad para poder atajarla. Claro, sí. Kryptonita, el Dire, Nicanor, se iban cayendo cosas y lo que fuera, y a capa y espada, corazón, y el equipo técnico también yendo al mínimo, los actores al mínimo de lo que tenían que cobrar, porque creían en la historia. Y eso es lindísimo, y así es como se hacen las cosas acá. Entonces, cuando viene, pero qué, viste, hablar del arte cuando hizo tantas cosas terribles en otras áreas es está un pecado hablarlo. Pero Sí. nada, que se haya demonizado tanto eso, cuando acá ves cosas que son tan alucinantes. Por eso está buenísimo todo lo que pasó este año, por ejemplo, con el Eternauta. Sí, revivió algo Sí. importante. Y ahora, por ejemplo, ojalá sobre todo la precandidatura le dé una mayor visibilidad, pero que la gente vaya al cine a ver Belén, ¿viste? Que se la acompañe como se acompañó en su momento Argentina 1985. Eso, ¿viste? No, Claro, que sea un acto de militancia casi ir a ver la película. Sí, pero aparte de no solamente que está recobrando una historia reciente, volver a temas que por ahí no estaban tan al frente en todo lo que pasó últimamente, ni hablar esta semana, con todo esto tan terrible, pero es también un modelo de decir, por un lado, todo lo que está exponiendo Belén, pero por otro lado es un cine de una calidad impresionante. O sea, es un cine que no le tiene que envidiar En el nombre del padre de Gene Sheridan con Daniel Day-Lewis. Claro. O sea, es ese tipo de drama de estrado, de injusticia y cosa para meterlo ahí. Y no es que nosotros podemos hacerlo a lo hollywoodense. Nosotros y nosotros todo. Es un cine con una identidad, pero con esa calidad. Claro, la con calidad esa técnica no define la identidad de lo que estás haciendo. Y con esa potencia narrativa, ¿viste?
Y ante el modelo Homo Argentum, ¿viste? Vos decís, no, y que vos decís, Connie Duprat ha hecho cosas interesantes. Bueno, y todo. con la ISECA laburaron un montón. Y han sido muy generosos con el maestro, todo. Pero esto, por ejemplo, viste, va en contra de la industria del cine. Es un montón. Una cosita ahí y burlarse de cierto tipo de cine que para mí son búsquedas, que vos, viste, no las entiendas. Y no digo con Idupra, a mí también me pasa, viste, que me quedo... Sí, soy sí. muy sencillo, viste, tengo un botón que dice sí, otro no. Y, por ahí, 4 años después me cayó la ficha. Claro. Ah, viste, eso quiso decir. Ah, Rosewell, del Ciudadano Sí. Kane. Quiero tocar, entramos y salimos de este tema, pero mencionabas recién todo lo que pasó esta semana con el crimen de Brenda Morena y Lara. Sí. Vos saliste de Isidro Casanova, venís de un, como siempre contás, estuviste en la mala profunda y en este momento es una cosa que está sucediendo en el conurbano como nunca vimos antes. Hablábamos antes o por lo menos esto de que se transmitió por Instagram para tanta gente. ¿Qué ves vos como alguien? Vos hablás de que para contar el barrio hay que salir del barrio. Viéndolo desde afuera ahora, pero habiendo estado ahí, ¿qué ves con todo esto? Es un tema, Luis, por ahí hablar de esto, sobre el pucho tan reciente. Sí. Las barrabasadas que escuchás cuando recién las terminaron de velar y de llevar a donde va a ser el descanso final de los restos mortales. Más que solidaridad con la familia y pedir que se esclarezca esto, eso es lo primero, pero después hay que hablar de una realidad que estuvo bastante, me parece, no sé si silenciada, pero no en el ojo público, que tenía que ver con todo el avance narco. Y que al lado de cómo la ficción no supo meter lo que eran Colombia y México, la nuestra tiene ciertas características y que no está solo remitido a Rosario, ¿viste? Era como muy fácil trasladar todo a la Chicago Argentina, no iba a pasar y, ¿viste? Vos decís, es acá, a 5 minutos, todo. Métodos sumamente crueles, muchas cosas como para hablar y mirá cómo iniciamos también nuestra charla, el tema de la tecnología, Sí. ¿no? Para ser aleccionador. Y en el medio, bueno, un montón de otras cosas que no sé si tengo la capacidad para poder ponerlas en este momento en palabra y también en eso quiero ser muy, muy respetuoso por lo que está pasando todo. Sí, es en el conurbano, sí, fue en La Matanza. Ahora tengo acá y acá todo el tiempo, pero no es solo exclusivo de allá. Y si esto, no sé, es muy delicado, se me cruzan muchas cosas, todo, pero lo principal es que se haga justicia por esas 3 chicas, que los responsables terminen adentro, pero primero todos los que ejecutaron esto, pero después tratar de llegar a... Arriba. ¿Y quién está ahí arriba, viste? Hay que ser muy responsables, viste, con lo que se habla en este momento. Sí, la verdad es que este tema ha sido terrible en general, la cantidad de cosas que escuchamos. Facu, vos. Sí, yo te quería preguntar, a raíz de la frase que trajiste recién, si efectivamente hay que salir de la marginalidad para contarla o se puede apelar a un mecanismo de la ficción para reconstruirla. No, a ver, yo eso que dije en su momento con respecto a lo que a mí me tocó como escritor y hacerlo, es una cuestión personal que si yo me quedaba allá tenía que haber hecho lo que hizo mi hermano, por ejemplo, que es docente. ¿Viste? Vos decís, ahí hay algo para dar realmente a la comunidad. Lo nuestro tampoco quiero ponerlo como que es algo netamente narcisista, pero es algo muy individual.
lo primero de la escritura. Y por qué lo haces y por qué dejas todo eso de lado. Después yo soy un escritor de ficción. Y mis textos son de ficción, pero arrancan con un asidero de verdad. Esa cuota como para que el lector pueda creer y acompañar. Y siempre quise meter cosas que vi, que ocurrieron, desde cosas que pueden ser amargas a cosas sumamente dulces, que pasan y que se estigmatiza un montón. Obviamente todo lo que venimos hablando tenía que ser noticia, pero eso solo no es la matanza. Hoy sí, tiene que estar al frente, tiene que seguir y tiene que estar mostrándose hasta que llegue, y ojalá que llegue el tema de la justicia. Pero después es un poquito lo que te decía desde ese lado, que a mí me funcionó. Eso. ¿Crees que tiene que tener este anclaje en algo similar a lo verídico como para que atraiga al lector? Sí, porque nosotros, estoy hablando de literatura de género y específica el policial, Ok, ¿no? Y para que sea verosímil tiene que resonar un montón. bien. Entonces, vos fíjate, justo que hoy también estábamos hablando de series y también ejemplos que se pueden llegar a dar en la literatura. Pero una serie muy, muy de manual, muy pasatista en este momento, Black Rabbit. Y te arranca a uno de los protagonistas que los narcos, para leccionarlo, le arrancan un dedo. ¿Viste? Claro. Entonces, ahí empieza como el asunto. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Viste? Ok. ¿Lo vio un narco en la ficción y lo imitó? ¿O vos te enteraste que era así y lo tiraste desde ese lado, ¿no? Vuelvo a decir, es delicado también hablar más en este momento, todo, Sí, sí. pero si ves todo lo que, qué sé yo, Scarface con Al Pacino, Sí, sí. ya tiene 43 años la película y 41 años. Y muchas de las cosas que ves ahí, sobre todo en el comienzo, ascenso del tipo, tienen un eco con muchas de las cosas que estamos viendo. O sea, se tocan la ficción y la realidad todo el Sí, tiempo, dialogan. Sí, sí. Siempre. Quiero hacer una pequeña pausa porque está recibiendo muchos cariños desde el chat y nos pidiendo que tengamos, así que quiero Toda la familia está escuchando. Viendo. Abrazo por Ayola de Nico de Lanús. Buenas noches, saludos a todos, en especial a Leo. Los esperamos con ansias en la Escuela 32 de Villa Luzuriá. Abrazo para todos, aguante la matanza, dice Isabel. Frank, que pone que tipo crack. Julieta Rodríguez te manda un saludo también. Y Juan Manuel Periotti pone aguante el Club Guaraní. Saludos desde casa, pa. Bueno, ñan de gente. Sí. Un montón de gente que te quiere, Leo. La camiseta de Guaraní es porque tu mamá es paraguaya, ¿verdad? Sí, en realidad cuando uso la de la albirroja, la de la selección. Hoy iba a venir con esa, pero estuve renegando con unas cosas domésticas, un lavarropa, hice todo un desastre y la chivé un montón. Y esta la uso también porque soy de Guaraní porque tiene los mismos colores del Brom. Ahí va. Eso, pero mi mamá es de Cerro Porteño. Bien, por afinidad de colores. Sí, Entonces. sí. Leonardo, quiero ir como un poco a tu faceta más docente, que bueno, obviamente toca mucho con la escritura, pero vos ya has dicho un par de veces que para enseñar te tenés que alejar de la escritura y un poco con lo que hablábamos antes de las redes, de esto de, bueno, de pronto Sí. hay que dar charlas, hay que tener redes sociales, hay que enseñar también para ser escritor. ¿Cómo fue creciendo y desarrollándose esa relación entre, bueno, quiero enseñar y dar los talleres y ser docente y a la vez necesito como pensar en lo mío y trabajar en lo mío? ¿Y cómo lo vas balanceando hoy en día? Y mirá, como todo, el comienzo, el taller fue para tener un dinero un poco más estable con respecto a la escritura. Y yo arranqué básicamente por la insistencia de un muchacho, Leandro Custo, que él quería a toda costa hacer taller conmigo. Y yo le decía, no doy taller, no doy. Y empezamos a cervecear con el flaco, todo, y cuando
me di cuenta, le decía, bueno, no me pague más la cerveza y lo que estamos picando, vamos a empezar un taller. Y abrí una convocatoria y fueron 4 y empezás a ver cómo empiezan a crecer y es lindísimo. Leandro es uno de los guionistas de Monzón, por ejemplo. Y era un pibe jovencísimo ahí cuando yo había vuelto de uno de mis primeros viajes de España, cuando lo conocí. El tema con el taller es que cuando vos ves a alguien que lo está logrando, pero ni siquiera hablo de que el momento de un contrato, cuando ganaron un premio, todo. Ese momento que vos le sentís la escritura, lo tenés ahí presente, la tenés ahí presente, pero no están ellos, están lo que están contando. Más si están utilizando una primera persona. No te estoy viendo a vos, no te estoy viendo a vos. Estoy viendo al personaje. Eso es maravilloso. Eso es en serio como estar en el cine y ver una actuación, en el teatro, en la cancha, ver una jugada, ¿viste? No sé. Y es un proceso que yo también lo notaba con la ISECA, con nosotros. No es casual que la ISECA haya escrito tan poco en el momento en el que del taller de él salen Selva Almada, Alejandra Sina, Gabriela Cabezón, Leandro Ábalos Blacha. No es casual que todo nos haya pasado eso, pero a la vez yo me acuerdo, es una anécdota que cuento siempre, que la ISECA a mí me llamó por teléfono un lunes, yo iba con él los jueves a la noche y yo pensé que le había pasado algo y él me dice, no, ¿sabe que estuve pensando, Leito, en el caballo del inspector Val? Se va a morir, no puede llegar de La Boca a Mataderos en la persecución. Haga lo que tenga un parate, eso le da también una escena más. Y sálveme el caballo, no me mate animales. La ISECA, viste, era tipo, no le llegaba a matar un gato o un perro. Y era. Gato que tenía él. Sí, era todo un asunto. Y él, ese día que él me llamó así, yo me quería llorar la vida, porque pensaba, con todas las cosas que el tipo está, la cantidad de todo, se pone a pensar en el caballo del inspector Val, ¿viste? O sea, claro. Y después te pasa, ¿viste? Que estás ahí y, qué sé yo, pensaba en el Pantera de Nico Ferraro, en la Chabela de Lula Comeron, en todo lo que iban apareciendo, en el Fantasma de Seba Ávila en Ovejas. Y, viste, vos decís, tengo que estar ahí, no tengo que ir a lo mío, tengo que estar ahí. Y hay un montón de cosas que lamentablemente quedan cajoneadas, pero que yo pienso, ojalá que en algún momento tengan su oportunidad, ojalá que las autoras, los autores no se cansen. Eso es lo triste de todo lo que está pasando, que es se cierran muchas oportunidades para nuevas voces. Y así todo, la literatura tiene un par de canales, no los mismos que cuando empecé yo. Que si bien veníamos de la crisis del 2001, pero ya habían pasado 4 años, empezaba un florecimiento de editoriales independientes que hoy son libros bellísimos, hasta libros objetos más lindos que los libros de las megacorporaciones. Claro. Veía la otra vez la nueva biografía que sacaron de Federico Moura y es papel de calcar, te da una re bronca. Y vos, viste, lo ves después una editorial como Vademecum o Gourmet Musical y ves lo lindo que son los libros y decís, qué pena que estos libros no estén en todo el país. Claro. Son libros que están... Y después el centralismo tan importante que tiene Buenos Aires, pero sobre todo Cava. Pero es eso. Nosotros éramos un pelotón de voces a los 33, 34, 35 años que iban apareciendo y que estaban esas oportunidades. Hoy creo que son pocos porque no tienen esa oportunidad
Y también porque muchas veces la ansiedad de esto de, no sé si las redes sociales, pero lo de estar tan conectado, lo de la computadora, todo. Y uno termina tirando la toalla y levantando lo que escribió, pasándolo ahí, online. Y por ahí no es el lugar para leer eso, ¿viste? Por ahí es otra cosa. Cuando yo empezaba estaba el tema de los blogs. Y yo decía, está mal el blog. Hoy lo pienso y digo, bueno, es una manera de verlo, pero también es triste. Yo aliento mucho a que manden a concurso, más cuando laburaron un montón y todo, porque acá realmente hay concursos, no solamente con buenos jurados, todo muy legal, pero mucha pasión de parte de jurado de preselección y cuando nos toca ser jurado y todo. Y cuando premias a alguien que sobre todo te das cuenta que es inédito, es bellísimo eso. En la usina creativa, que era el taller de la ISECA, te escuché contar alguna vez que al maestro no le gustaba que hayan la isequitas, Sí. ¿no? Tal cual. ¿Cómo te llevas vos cuando aparece un Oyolita en tu taller? No, es que no me aparecieron ningún ¿No? Oyolita, no, para nada, no. Pero no por identificas, suerte. che, esto que está escribiendo tal salió, es parecido, tiene No, algún tinte mío. no. Podemos tocar misma temática, pero por suerte creo que son voces hiper reconocibles. Entonces eso a mí me encanta. Y obviamente tengo una sensibilidad particular con los que son del conurbano. Claro. Pero yo no voy a escribir como escribe Sergio Gramajo, ni como escribe Gilda Oye. Y yo le meto tiro a todos, pero yo no. ¿Encontrás a la ISECA en vos? Sí, pero en todo lo que tenía que ver con la libertad a la hora de escribir. Y después, desde que a él le tocó irse de acá, no pasa un día en que siempre esté pensando en él. A veces cosas alegres, otras veces cosas tristes por cómo le tocó irse. Y bueno, otras charlas largas con respecto al oficio de escribir, lo miserable que era la pensión y jubilación que tenía de escritor él, pero a la vez, por suerte, la tenía. Pero todo lo que hablemos de jubilación, no necesariamente la jubilación de un escritor, sino jubilación y punto en nuestro país Sí, es para... marginal. Sí, ¿Y en tu replantearse. escritura lo ves? ¿Algunos gestos, algunos reflejos? No, tengo un libro que no lo puedo terminar. Tengo 2 textos que escribí después que murió la ISECA. Uno se llama Diré simplemente, que nos pasó que cuando murió la ISECA nos pedían de suplementos culturales, de diarios y cosas. Y era muy choqueante, ¿viste? Escribir ahí en el momento de eso. Y me pasó un par de meses después que, volviendo de lo de mis viejos, en el tren me quedé dormido. Yo me tenía que bajar en Caballito y llegué hasta 11 y soñé con él y me hablaba. Y en 11 me puse a llorar porque no me acordaba que me había dicho. Y ahí escribí ese texto. Después escribí otro texto sobre él a raíz de un accidente tonto que yo tuve en Pergamino. La ISECA se rompió la cadera en un hotel en Rosario y yo en Pergamino casi me la rompo. Y nada, fue pensar esas cosas. Él ya era grande y quedó con algo físico a raíz de ese accidente maldito en el 2011. Yo tuve suerte, pero en eso no dejaba de pensar en él. Y después ahí tengo como un intento de novela, a veces estoy más convencido, otras no, pero lo que me falta es tiempo y volver a tenerle fe al texto, en el que la novela le quería poner Z95, quería agarrar un concepto de una novela de ciencia ficción muy clase B
que había sido el guión para la secuela Blade Runner y que después despojaron muchas cosas y terminó siendo una película muy menor dentro de la filmografía de Kurt Russell. Ok. Y hay un combate, esa película se llama El último soldado, y hay un combate en las 2 lunas argentinas. Entonces yo quería hacer una historia de las 2 lunas argentinas en la que la Iseca, porque la Iseca tenía como muchos heterónimos, muchos personajes que él hacía, y tenía una parte de él que era como un ruso, él como si fuera un comandante ruso en Claro. una, y como yo si fuera el primer astronauta paraguayo en la otra luna argentina. Y charlar de cosas, todo el tiempo muerto que es eso, hasta que llegaba El último soldado, como cuenta ese guión, esa novela y esa escena, y que teníamos un combate con él, y ahí es donde moría la Iseca. En algún punto viste el axioma de el final de Los Excéntricos Tenenbaum de darle una muerte épica como le hubiera gustado a él, jugando todo, y no como le tocó. ¿Crees que ese es un texto como para publicar y que la gente también vea esa muerte épica, o es algo que estás procesando simplemente? Mirá, ahora como me lo planteás vos, me encantaría que la gente lo leyera y que dijera, así se fue la Iseca. Claro. Pero es entre egoísta de mi parte, ingenuo, pretencioso. Pero preferible que la gente lo lea, ahora que como a tantos grandes escritores, pero que circulaban entre escritores o muy, muy de culto, Lai tuvo que perder como para que lo editara una editorial grande. Entonces, siempre le deseé, no llegó a eso, pero está vendiendo bien él. Lo que le pasó a Lebrero, por ejemplo. Lebrero jamás vio una plata de ventas como todo lo que sucedió cuando él después se murió. Tengo entendido que Bolaños también, pero Lebrero es como también para mí un norte, no solamente la Iseca. Hay un documental de la Iseca que hizo uno de sus discípulos, el Rusi Millán Pastori, que se llama Lai, que todavía está en Cinear y hay que pelear muchísimo para que no lo bajen. Y la Iseca no lo alcanzó a ver, murió. Y es uno de los dolores también grandes con respecto a eso, porque es hermosísimo ese documental. Y cuando lo estábamos despidiendo al maestro, el Rusi nos dijo a todos, la Iseca fue tan buen maestro de ustedes que hasta les mostró cómo no tienen que terminar. Esa fue la última enseñanza de él y es verdad. A mí me pasa que tengo mis momentos en los que estoy escribiendo, no me importa nada, y cuando me di cuenta estoy con las cuentas hasta acá, no salí, no socialicé, porque estás viviendo en el Word, estás en un lugar que para vos es seguro, que es ficción, pero después cuando salís tenés que volverla a remar. A mí me sirve así, es como una canción de Billy Joel, me voy a los extremos, no sé por qué, dejo todo. Y después me odio. Falté a cumpleaños, fallé a gente querida, a parejas, pero era tipo, estoy re bien en este momento escribiendo. Yo sé que si no lo pierdo. Lai tiene un libro que se llama El gusano máximo de la vida misma, en la que tiene una parte que viene re bien el libro y dice, y ahora el escritor tiene que cortar acá porque su pareja le recuerda que se comprometió a ir a una cena con los amigos de ella, que no lo banca el escritor a los amigos de ella, y seguro ahora voy a perder lo que estaba escribiendo todo. Y deja un espacio y pone, efectivamente, no sé cómo seguía y porque es verdad, ¿viste? Vos, eso es otra cosa que te enseñaba la Iseca. Vos sacaste el 65% de lo que tenías en la cabeza, de lo que pensaste, es un muy buen libro. Las obras maestras deben ser un 75%. Nunca vas a poder sacar ese 100%.
Y te pasa, viste, que vas en el colectivo y decís, uy, ya sé cómo era. Y la tengo que llegar y ¿cómo era la puta madre, viste? Sí. A mí me pasa mucho, yo escribo ficción mediocre bastante seguido y me pasa que siempre en el momento que me estoy por quedar dormido empiezo a fantasear, empiezo a fantasear, llego a frases, llego a conceptos, a ideas, a historias. La puta, me quedé dormido y al otro día me levanto, no, ¿qué pasó? Todo, Se fue. tal cual. Había algo con lo que decías, esto de poner tanto de vos en lo que escribís. Vos reivindicás los escritores que bailan, Sí, que confían en obvio. quienes no, porque es una forma de ponerle el cuerpo, ¿no? A mí a lo que me lleva esa frase es a interpretar la escritura, lo que uno quiere decir con todo su ser. O sea, el Sí. bailar es algo casi lo que define la humanidad, ¿no? Hacer algo por el solo hecho de hacerlo, por una forma de expresión. Tal cual. También hay una cosa que... Hay una charla TED de hace 11 años donde vos hablas de esto, hablas del tema de los covers. 12 años son justo mañana, porque Mirá. es el cumpleaños de Ariel Bermani. Y un gran escritor del conurbano y que quiero mucho, y yo por eso esa charla salí con un prendedor en la gorra que era de la editorial de Bermani, Conejos. Por Mirá. eso me acuerdo la fecha. Bueno, Sí. en esa charla vos hablabas justamente, transcribí una parte acá, pero vos decías eso de evocar aquello que nos hizo tan felices como también lo que nos hizo mal, bancártela si te pinta un pedo triste, bailar, estallar, explotar. También le dijiste a Marcos Aramburu el año pasado en una nota que diste que igual todo lo que uno escribe es producto del momento en el que uno está. Sí. Que si vos escribías Chamamé en un momento era una cosa, si lo escribías Sí. ahora era otra. Tal cual. ¿Qué cambió en estos ya casi 12 años en una hora de tu forma de escribir, de tu forma de interpretar y qué sigue ahí? Pero me parece que lo básico es que tuve muchísima suerte y me cuesta llegar a un estado en el que volver a ser espontáneo y aprender a alargar. Yo tengo la suerte de tener contratos buenos y todo, y sentís un poco esa presión. Pero cuando finalmente puedo dejar de pensar en esas cosas y todo, y que por lo general es cuando la historia tiene vida. Ya cuando la historia se escindió de vos y la empezás a mirar, no a crañar, ahí funca. Pero está todo ese ruido, están todas esas cosas que son lindísimas, es uno muy afortunado, pero que también tenés que saber dejarla de lado, porque yo como un escritor de oficio, yo te hago una novela en 4 o 5 meses. La entrego, la pasan por correctores, toda la historia, pero no va a ser lo mismo. Y tampoco es la solución estar 8 años con una novela, Claro. Porque a mí me pasó con la siguiente de Kriptonita y con todo lo que me dio Kriptonita, de tener un montón de dudas, cosas, y cuando pude volver a Ultratumba a un estado bien despojado, y volver a leer en vivo y todo, yo Ultratumba la terminé, dije, bueno, me tengo que dejar de joder, ya está, todo, leyendo en Rosario en un mismo capítulo, tanto en una unidad penitenciaria donde una chica me hizo una devolución hermosa y me dijo algo que yo dije, eso lo tengo que usar, y se lo puse en un diálogo a una de las chicas de Ultratumba. Y al otro día leo el mismo capítulo con ese diálogo incorporado, y en ese momento sentí el público cómo se acongojó, cómo le gustó. Entonces yo dije, ya está, acá ya está. Pero bueno, todo eso es tiempo, laburo, tratar de mantener la fe. ¿Consideras que escribís realismo mágico? No, ¿Llega a ni a ser eso? palo. Ni a palo. No, ni a palo. O sea, Hay algo mira, de eso. no, pero dijiste ¿sabes cuál género, es? No, pero lo que pasa es que el realismo mágico yo lo tengo re del lado de García Márquez, Claro. que está todo bien, y a mí de los libros que he leído de García Márquez me fascinan los 12 cuentos peregrinos. Tiene un cuento en el final de los 12 cuentos peregrinos que es El rastro de tu sangre en la nieve, sobre una persona que siempre estuvo en la mala, que laburó por izquierda y que la redención de él había sido enamorarse y ser correspondido, y tiene un accidente automovilístico y es tratar de salvarla a ella. Y mientras la lleva en brazos,
Y ella se va desangrando diciendo, ¿por qué no me desangré yo antes de conocerla en tal asalto, en tal cosa, todo? Y al final por ahí un poco de realismo mágico hago. Pero bueno. No, obviamente se te cuelan todas esas lecturas, esas cosas, todo, pero no. Sí me gusta pensar que, jodiendo, siempre dije, yo tengo toda una saga y que la vendí así porque quería estar era una editorial independiente y que pagaban muy bien, y que dije, yo te voy a hacer un Harry Potter tumbero. Entonces, nada, ¿viste? En un lugar de, qué sé yo, el Dementor estaba San la Muerte. Claro. Y bueno. Es que hay una cosa que me interesa mucho. Vos tenés a San Jorge tatuado en un brazo. Acá. Vos has dicho, no te sentís cerca de la iglesia, pero sí de los santos populares. Y vos sos alguien que escribe sobre superhéroes, Sí. entre otras cosas, ¿no? Y Pero sí. los superhéroes son bastante parecidos a algunos santos populares, hombres que Obvio. tienen que tomar un manto para Sí. cumplir con algo. Y recién hablabas de escribir y dejar instalado, por así decirlo, Sí. cómo fue la muerte de la Iseca según tu nuevo cuento. Sí. ¿Crees que se pueden escribir nuevos mitos, cosas en que la gente crea con esos recursos, algo que se instale y que... Sí, pero viste, es un poquito también lo que veníamos hablando. Todo ya está escrito, ¿viste? Claro. Entonces vos decís, bueno, los superhéroes eran dioses griegos, sí, también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y ¿qué le vas a poner vos para que sea distintivo? Y para mí, cuando empecé a leer historietas para escribir Kryptonita, yo me encontré con algo completamente nuevo. No eran tipo que solo en calza y que arreglaban todas las piñas, Claro. ¿viste? Que para mí eso ya garpaba. Sí, es suficientemente Pero divertido. lo que más me interesaba era la humanización de los personajes, ¿viste? Pero también cómo empiezan a convivir con la cultura popular, todo. Y lo que decías recién también, si vos ves una portada de una historieta, también parece una estampita, ¿viste? Sí. De acuerdo a cómo lo estés metiendo, y eso me parece que es lindo. Pero después, lo que creo es que hay tantas cosas que se vuelven universales, de cultura popular, todo, y que es lindo cómo se empiezan a laburar cosas en las lecturas desde más chico. Ya no hay algo pedagógico, ¿viste? En un dibujito animado o en un libro infantil. Hay cosas que son re buenas. Yo me separé después del Mundial y estaba re bajón y viste cuando vos decís vamos a ver algo que te levante, nunca había visto Reemergencia, un boludo. Me vi justo vos decís la serie esa, y para compensar nunca había visto cosas salteadas por mi hijo, un show más. Sí. Es increíble un show más. ¿Viste cómo Pero, reaccionaron sí, atrás? pero es increíble. Sí. Pero tiene el capítulo, el de la gorra, que tienen que comer la cosa y entra Ridley en coma. Sí. Bueno, no solamente es un homenaje a Indiana Jones, la tercera de Indiana Jones, sino literatura de templarios, un montón de cosas, pero sobre todo es de la amistad. Y eso sí lo que me encanta de Hora de Aventura, que arreglan todas las trompadas. Son matanceros. Te quiero hacer una pregunta, Leo, justo Sí. que mencionaste las series animadas. Cuando estábamos hablando de la nota con los chicos, Luis nos contó que vos te gustaba el anime. Sí. Y nos había contado que te gustaba mucho Haikyuu. Te quería preguntar Sí. por qué Haikyuu y si ves en algún punto en el anime algo que vos hayas incorporado por ahí a tu estilo de escritura. No, es algo que me encantaría y que estoy estudiando mucho de eso, pero no lo he podido lograr. Y dentro del anime, lo que se conoce como el Spokon, los que tienen que ver con el espíritu deportivo. Y ojo, yo crecí más con todo lo que es el mecha y toda la historia. Sí. Si me pagaran por hablar así, pero bueno, nada, no pega en lo universitario. Pero no, y todas esas cosas que vas aprendiendo y que es impresionante todo ese tema. Pero el tema fue que en la pandemia, ahora el próximo jueves, el 2 de abril, en la Semana Negra de Buenos Aires, le van a hacer un homenaje a un editor y un gestor cultural que era un gran amigo, Damián Blas Vives, y que fue uno de los primeros, uno de esos primeros 4 que hicieron taller conmigo, pero que de una amistad sacó una editorial que se llama Evaristo, todo, y durante la pandemia
Hablábamos mucho y como no teníamos televisión por cable o esas cosas, veíamos Deporte B y a la noche pasaban los supercampeones. Y yo ya era grande cuando lo pasaron. Y él los vio y él tenía todo un saber de eso, entonces me fue enseñando, yo después fui viendo. Pero el tema principal de Haikyuu fue que me cabía la historia de un petizo que quería jugar al vóley. Y que por más que le decían sos petizo, no, y toda la historia, y encima colorado, ¿viste? O sea, como que todo para el deporte, todo mal, pero lo que le mete onda y nata no se puede creer. Claro. Y entonces ya con esa premisa me gustaba, ¿viste? A los Jerry Maguire me tenía desde Lola. Pero la cuestión es que cuando lo fui avanzando leyendo, y ni hablar después, porque primero lo leí y después empecé a ver el anime, hay una que tiene que ver con la literatura que es increíble. Hay un pibe en el equipo que lo tienen, juega cruzado con Hinata. Yo me crié en una colectividad paraguaya, se juega mucho al vóley, ahora evolucionó al piqui vóley, entonces sabemos mucho de eso. Y el flaco es todo lo que Hinata hubiera querido en cuanto a estatura, pero es un flaco que va porque es como una materia complementaria, todo, y lo empiezan a entrenar. Y hay un momento en un partido, me voy a poner a llorar, que él le habían explicado, vos sos bueno, pero todavía no sentís el vóley. Vos sos bueno, pero todavía no sabes. Va a haber un momento que lo vas a sentir y cagaste. No lo vas a largar nunca más. Tiene un bloqueo. No sabes lo que es. Y el tipo pega un grito que te das cuenta que lo sintió y que es re parecido a lo que les decía cuando vos ves quién le entró la escritura. Claro. Eso. Soy un maricón. No, por favor. No, bueno, nada. O sea Se que en llama cualquier momento, Luz de Luna ese capítulo. cualquier momento en el que le agarres más la mano se va a venir un anime o manga versión. Mira, me falta tiempo y fe y esas cosas, todo, pero quiero hacer una historia con la selección femenina de béisbol argentina. Mira. Que hay todo un... Primero también que hay muchas chicas matanceras por una cosa lisa y llanamente que están cerca de Ezeiza. Todo. Pero hay un montón de historias de vida ahí terribles a un deporte que no es sponsorizado, no es profesional. Misma la selección femenina de fútbol también tiene que hacer eso, pero la de béisbol más. Y ellos le dicen jugar pelota. Y conocí una persona que se dedica a buscar, todo, pero historias que te cuentan que vos decís que son terribles, ¿cómo no la pensás? No me acuerdo qué lugar en Entre Ríos van a buscar para las que son las que lanzan, porque la mayoría de esas chicas, ya, como son del pueblo todo, trabajan pelando gallinas. Mira. Entonces se le desarrolla asimétricamente el brazo, pero ya con una condición para poder lanzar. Es increíble, ¿Viste? es Que para vos manga decís, posta. Claro, y vos decís, bueno, y convencer a la familia de esa chica que la van a llevar, esa chica dejar su pueblo, armar lazos, amistades, todo. Hay un montón de historias que me contaron que yo digo, re que te va. Pero sobre todo lo que me encantaría, porque me encantaría que se llame RBI, que es una jugada que se da muy pocas veces en el béisbol y que tiene que ver con robar bases. O sea, tenés que correr, pero con alma y vida. Y yo quería ver entre las chicas del grupo, siempre pensar cuál iba a ser el RBI y que un solo tomo del manga sea como los Fleetwood, viste que vos le pasás Claro. las cosas y que es animado Vaya corriendo. y que vos la veas que corre. No, increíble. Sí. Esto tiene que pasar. Sí, ahora, sí, ya. ahora no. Vendiste. Ahora, por no favor, puedo editoriales existir. que estén mirando esto, bajen. Che, quiero meter un bocado acá, me está escuchando la gente en el chat, Bien. pero nada más para hablar de Haikyuu, justamente. Hace Sí, me poco... parece muy bien. No, pero es rapidito. Hace mucho, Oikawa, que es un jugador de la serie, Sí. que se lo relaciona mucho con Argentina, no se sabe por qué. Bueno, UPCN hizo eso, que es tipo, básicamente el logo de UPCN con, bueno, Oikawa de medio. Así que para agregar, tipo, vole, No, tal Argentina, un anime. No, y el anime, y yo te digo algo, Dragon Ball es de La Matanza. El naranja de la escuela Roshi es de los ladrillos huecos. Hay una pintada en González Catán que la Z
de González, obviamente la de Dragon Ball, y está la estrella de las 4 cosas. Y ya que estamos con el vóley, el polaco Poglajen, oriundo de Rafael Castillo, cuando fue el Mundial durante la pandemia, búsquenlo, googleenlo, hacía todos los festejos haciendo poses de Dragon Ball. Hacía la Genkidama, el Kamehameha, y también hizo con otro la función. El otro día salió un reel en Instagram, mira la cosa de quemado que estoy contando, pero que en la generación nueva de corredores que quieren ser los nuevos Usain Bolt a nivel mundial cuando van a los juegos así sub-20 y demás, ya agarraron como tradición todos los que son los top 5, que todos hacen un festejo de Dragon Ball diferente de anime en general. Entonces lo ves a todos que cuando pasa la cámara y los van presentando, van tirando. Pero hay seguro. mucho del anime en el deporte en general. Pero en todo, pero aparte narrativamente. Sí. Yo cuando vi Dragon Ball Z éramos chiquitos con mi hermano, teníamos 25. Vos todo el arco de que Piccolo lo entrena a Gohan Sí. es Kurosawa ese. Vos decís, tremendo. Sí, sí, sí. Señor Piccolo. Mira, ahí aparece en la pantalla de lo que te decía. ¿Ves? Es claro que fenómeno. Polaco ídolo. Sí. Míralo. Ay, qué crack. Mirá lo que es. Ya está Bueno, mucho el más cerca de lo que... El Toto Salio también. El Toto Salio. Salio festejaba haciendo un festejo de Dragon Ball. Pero seguro. Yo Yo si llego a ganar el Nobel, agarrás. Claro, Leo, quiero seguir con las cosas nerds en general. George R.R. Martin, vos lo conociste. Sí, tuve la suerte. Esto fue. En la Semana Negra de Gijón del 2008, que yo gané junto con Juan Ramón Viedma el premio Hamet con chamamé. Muy loco el evento porque vos salís de la estación de Chamartín allá, que es de donde nació la bestia, ¿viste? Es el Día de la Bestia, ese edificio que están ahí. Y ellos sacan un tren viejo que le llaman el tren negro, que vas hasta Gijón, como 6 horas en el tren, y vas con todos los escritores y toda la gente que prensa y los que hacen ahí. Y ya te vas juntando. Y nosotros cariñosamente le decíamos el abuelo de Heidi, porque estaba solo, así todo. Pero y aparte hablaba un inglés que el que sabía más inglés de nosotros le iba a hablar y después decía, no le entendí nada. Que era y aparte con la barba esa, todo. Claro. Y el tipo un divino. ¿Viste? Nos íbamos de caravana a chupar todo y el tipo estaba solo ahí todo, pinando el codo. Vos no sabías si entendía nada. ¿Pero tomaba él también? ¿Eh? ¿Tomaba él también? Sí. Claro, por eso nunca se terminó. Obvio. Ahí también tenés un ejemplo de escritor, o sea, habrá cobrado todos los anticipos habido y por Ya haber. está. No, es que después te cuesta, ¿viste? Sí, obvio. Por más que lo querés hacer, te cuesta. Y lo que fue impresionante, porque todo esto a 3 años antes de la serie, cuando él se presenta, fueron un montón disfrazados de los personajes. Está mal dicho, cosplayer, haciendo Claro. cosplayer y Sí. todo. Y él estaba re emocionado con eso, pero fue muy lindo porque estaba con la que era su traductora y lo primero que le dijo y le hizo llorar a ella, le dijo que quería que por favor lo dijera, que él quería destacar el trabajo de ella, porque si no, él no estaría viendo eso que lo hace tan feliz y que, ¿cómo era que se llamaba? No es Juego de Tronos, la canción de Hielo. Sí, canción de Fuego y Hielo. Era también parte de ella. Y eso Increíble. era re lindo. Y en ese momento hablaban de que estaban en tratativas con Warner para ver si hacían unas películas como El Señor de los Anillos. Pero decían películas. Claro. todo. Y terminó Pero siendo nada, el monstruo que fue. Sí, pero te digo, un tipo hiper humilde toda la historia y que ojalá después
haya chupado más todavía. Con todo lo que hizo. Bueno, él tiene una forma de definir los escritores, que él los categoriza en dos formas. Arquitectos, que son los que te arman toda la estructura, van y te ponen de principio a final cómo va a ser una historia. Y los jardineros, tiran una semillita y empiezan a regar y van viendo a dónde los llevan los personajes. También por eso probablemente se le complicó mucho terminar las historias. Obvio. ¿De qué estás más cerca vos? No sé, no, arquitecto ni a palo. Sí, tratás de pensar en la estructura esa. Yo, de hecho, los libros, el índice, forman la letra de una canción. O sea, ya cuando elegí la canción, todo me agarro a eso. Claro. Y por eso también me han criticado que tengo algunos libros que le faltan algún capítulo o que tenían de más. Pero me gusta lo que da eso ahí. Pero mientras lo voy escribiendo y voy conociendo, justo que hablábamos de chamamé, en la cabeza yo tenía un final y después cuando los terminé de conocer a los dos, pero sobre todo al Pastor Noé, yo dije, el final es otro. El final es otro. Entonces, y lo de jardinero, nada, tengo como un toque de chico que me quisieron hacer. Ustedes creo que no les habrán alcanzado a hacer. Nos hacían hacer germinación, ¿viste? ¿El colegio? Sí. Con los llevas porotos, el el algodón, sí. el frasquito, terrible. Nadie zafó de eso. Tal cual, pero viste que tenías que llevar como el diario de eso y ni pelota, todos jugando a la pelota y cuando ibas el último día, viste que llevabas el poroto que lo habías pintado con fibra un poco amarillo como pareciera y tenías los mejores compañeros que venían con flor de lechuga. Así que no, odio la jardinería. Impecable. Mencionaste al Nobel y se rumorea que podía integrar a la lista Samantha Schweblin. Sí. ¿Cómo te llevas con ese tipo de lecturas y con esa generación o esas autoras que incurrieron en el terror? No, pero sí, obvio. Ellas, aparte de allanarnos el camino a otros, lo que ves es lo genuino, que siempre hicieron eso. O sea, yo te voy... Samantha, desde el momento uno. Claro. ¿No? Pero otra en ese aspecto, Mariana Enríquez. Claro. Que después con el primer libro que le sacan a Grama haya estallado, es otra cosa. Pero los peligros de jugar en la cama ya... De fumar en la cama. Ya era eso. Ganó el libro del año, ella con ese, todo. No, me parece alucinante. A mí me gusta mucho la literatura de género. Creo que es muy difícil hacer terror, ciencia ficción. Y nuestro país tiene varios exponentes muy buenos, pero quizás por todo lo que nos tocó en el 2001 y mucho, el mercado en ese momento empezó mucho la literatura del yo. Y por otra parte, la mejor novela para mí que habla del 2001 es El año del desierto de Mayral. ¿Viste? En ese sentido, todo ese universo de escritoras genera un anclaje en la dictadura, en ciertas desigualdades, en el conurbano bonaerense. ¿Crees que hay alguna problemática o algún tema que falte explotar en ese sentido? Acá Argentina sería, local, sí, sería hilar fino, pero me parece que han empezado a transitar eso y que obviamente era necesario revisar los 70, tener a la dictadura y que de a poco y en la medida que se fueron haciendo justicias con eso y así todo, viste cómo con este último gobierno se dio vuelta, ya empezar a entrar más de lleno en ficcionalizar ese tema, ¿no? Sí. Un muchacho, Ariel Pucat, escribió una novela que se llama Snuff, que es increíble y que es terrible, que tiene que ver con la producción de películas snuff acá y una cosa que es, mirá, vuelvo a hablar con el respeto de lo que estábamos tratando y lo que está ocurriendo, todo, pero como si agarraran a personas que chuparon y ya tuvieran como un negocio con gente para hacerlo, eso en el 78. Y que vos decís, claro, no hay pruebas de eso y puede ser
imaginación de escritor, pero por otro lado vos decís, está todo servido. Claro. ¿Viste? No es tan loco de imaginar. Y es terrible. Venimos de decir que para 45 personas Transmitieron una transmitieron cosa así en horrible. vida, la tortura y la ejecución. Sí. Entonces, vos decís que es muy terrible y bueno, pudo haber pasado. Y cómo hablas también de la dictadura desde el género mismo, ¿no? Pero sí. Ya tenemos que ir cerrando, así que Manu, ¿cómo nos habíamos preparado? Sí, una última pregunta. ¿La decimos? ¿Lo tenés? Sí, la tengo. Bien. Te íbamos a pedir que elijas 3 libros. Uno, si tuvieras que llevarte a una isla desierta. Otro libro, si alguien te pide una recomendación, alguien que se quiera meter en el mundo de la lectura, que por ahí esté más afuera. Un pibito de 16 años viene y te Claro. dice, dame un libro que me vaya a cambiar la vida. Y por último, un libro que sea muy popular, que a la gente le guste y que vos digas, es una verga. Sí, Sí, a ver. Todo ese tipo de preguntas, ¿no? Por favor, con mucho respeto, Sí, voy a responder. Cuando te agarran y te dicen, en un incendio, ¿qué libro salvarías? Al gato salvaría. Claro. No, los libros, y si puedo, me salvo yo. Sentido común. ¿Entendés? Es eso. ¿Qué libro te llevarías a una isla? Y no sé si es bueno o malo todo, pero tendría que ser un libro con muchas páginas. Porque ¿cuánto tiempo vamos a estar en la isla? ¿Viste? 5 minutos, 10, toda la vida. Como homenaje, decir, llevo y vuelvo a leer una vez más Los Soria de la Iseca. Por otro lado, después decir, estoy solo en la isla, lo Tom Hanks, tengo que hacer fuego, voy a arrancar las hojas de Los Soria, no me daría. Tendría que llevar los libros que no me gustaron y que no quiero responder en la tercera pregunta y con eso hacer fuego, higienizarme, lo que sea Muy necesario. arquitecto al final, muy pragmático, muy arquitecto. Bueno, Borges de Bioy Casares. sobre- Te llevas, sobre- si tenés para leer un rato largo. Sí, no sé, eso así. A alguien para que arranque a leer y de acá, me parece que también por cosas que estaban pasando muy lindas y que se fueron dando vuelta, que los mismos chicos que por ahí querían ver Argentina 1985, después hicieron otro tipo de elección e incluso hablaron de libros que eran adoctrinamiento. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama José Esbarra, tiene muchos libros hermosos, quizás el más reconocido de él es Mar, la sucia rata, y me gustaría que leyeran eso, o Plástico Cruel. Bien. Y no hay ningún libro, ponele, yo tengo una guerra personal contra Fahrenheit 451. Porque con Bradbury, justamente. Sí, porque me parece que es todos los grandes libros de ciencia ficción de los que entran en esa categoría, es el único que no dice nada. Es un señor enojado porque la gente ya no lee y no le Te la llevaste, la vieja literatura te dio Fahrenheit y la tenés. Sí. Le tengo mucho cariño a otros libros del estilo, pero justo Fahrenheit nunca lo quise. Es una masa. Bradbury, ¿sabían esa de que firmaba sin pantalones por el tema del calor? ¿Cómo? Estaba en boxer, saco y cosas. La firma del libro. Bueno, eso es un buen punto. Capo. Pero no tenés nada que digas así, che, esto le gusta a todo el mundo, este clásico, y a mí no es para mí, no me gusta nada. O no lo comparto, No. quizás. No lo comparto. Para no ser tan- O sea, tengo Lo odio, tengo ¿no? un montón de eso. Incluso libros actuales que viste como vienen con mucho run run, ya aprendí a no leerlos en ese momento por la expectativa alta, todo, pero nada. No vamos a pisarle la obra de otro. ¿No querés quemar puentes? No, ni siquiera es quemar puente, todo. ¿Sabés cuál es el tema? Yo hubo un momento que, por ejemplo, hice como mi cruzada personal contra un autor norteamericano de policial y después decía, pero la gente lo elige. Claro. ¿Y quién soy yo para decir, no, mira, esto es una porquería todo? No, la gente lo elige. Y mientras vos elijas leer, ya está. Dejémosle de lado mi lucha. Obviamente, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a ficción es metele a lo que sea.
Alguno va a estar más logrado, otros menos. Y después también, lisa y llanamente, es una cuestión de gusto. Y hay libros que uno no los... por ahí los lee antes de tiempo. Yo, por ejemplo, leía Milan Kundera a mis primeros 20 y era... Qué plomo, dejate joder, qué va a hacer sufrir esto, venía la matanza, qué sé yo, todo. Claro, después de la primera vez que me separé de alguien que amé un montón. Sí, los amores. La matanza, bueno, acompañamiento. El compañero Milan de la Ferrere. ¿Dónde está que lo tengo que releer, pedirle disculpas y toda la historia? Y sí. Leo, ahora sí para cerrar, vos decís que para escribir hay que creer en algo. ¿En qué crees vos para escribir? Y eso, en la historia y que vamos a pasar cosas mientras lo estemos haciendo. Cuando empecé a creer en la historia, porque vas delirando muchas cosas, todo, pero es eso. Esto, por ejemplo, lo que les contaba hoy del manga, RBI. Y todavía no nos dimos unos besitos, ¿viste? Todavía Están ahí. Estamos ahí, todo. No me tengo fe yo con RBI. Cuando me tenga fe con RBI, ¿quién te dice? Llegamos a eso. ¿Promocionamos el Choridrago? Por favor, sí, porque ven esos eventos de los que vivimos los escritores y sobre todo el organizador que, Hajdukowski, sí. Es el domingo 5 de octubre en la Casa del Escritor, se llama el lugar, un jardín oculto ahí en Paternal con clave y toda la historia. Asado, vino y una clase que sabe dar algún escritor. Ya pasó Consiglio, dio Jorge una clase porque era justo el cumpleaños de Borges. Estuvo ahí también y era Chori Borges. Pamela Terlizzi Prima hizo, como ella es poeta y quiso hacer algo en general, hizo un Chori Poesía. Y viste, como vos pensás, bueno, vamos a comer al mediodía, la clase la voy a dar a la siesta. Auspicia vino y toda la historia. El mío se llama Choridrago. Y quiero explorar la relación entre Suecia, La Matanza, y por qué para mí es más importante que haber leído a Henning Mankell y a Stieg Larsson, haber escuchado y bailado ABBA, Roxette y las películas con Don Langren. Increíble, Banco. espectacular. Leo Yola, este aplauso para vos. Ya Gracias. sabemos que te da vergüenza, pero muchísimas Che, ahí gracias. que estuvieron buscando, busquen la foto del Dan Langren vino a la Argentina y lo único que pidió como condición, nada que le pongan un whisky, una cosa, todo, quiero conocer la tumba de Evita. Terrible. Muy bien. Irá en la miniatura del video de YouTube. Si no llegamos ahora. Leo, muchísimas gracias por venir. Esperamos que le haya pasado bien. Mientras Neka busca para mostrar la foto en el medio, nosotros nos vamos a ir a un corte bien breve.